Hola, bienvenidos al curso de primeros auxilios para niños y bebés. Mucho gusto, soy Jairo Escalante, soy médico de profesión. Y en este curso te invito a aprender qué es lo que vas a hacer ante una eventualidad que pueda pasar con tu niño o con tu bebé, sea en la casa o sea en cualquier otro lugar diferente, para que puedas socorrerlo en el momento de forma inmediata, evitar contratiempos, evitar urgencias y también evitar posiblemente atenciones de forma innecesaria. ¿Por qué? Porque las primeras atenciones que haces en casa son básicas, son importantes y son las mejores. Espero que en este curso aprendas a solucionar cualquier eventualidad en casa, aprendas mucho y lo puedas replicar de la mejor manera. Nos vemos más adelante en el curso. Hola, bienvenidos a esta lección. Mucho gusto, mi nombre es Jairo Alberto Escalante Ayala. Soy médico de profesión con más de 17 años de experiencia en el área de la salud. ¿Por qué vamos a hablar esta vez o en esta ocasión de mí? Porque quiero que tú conozcas de primera mano quién te va a hablar sobre primeros auxilios, atención a tu hijo, al niño o a tu bebé. ¿Por qué quiero hacer esto? A pesar de que soy médico, soy padre de familia. Tengo 2 hijos, una niña de 7 años, un bebé de 8 meses en este momento. Y me he enfrentado, aparte de la eventualidad de acciones clínicas eventuales en urgencias, con la ausencia del conocimiento, con la preocupación, con el susto y con el miedo de una mamá preocupada de no saber qué hacer. ¿Por qué? Lo vivo en casa. Cuando pasa cualquier eventualidad en casa, sea con mi hija mayor o sea con mi hijo el bebé, mi esposa se preocupa y su primera reacción, aparte de llamarme, es: amor, papá, voy para urgencias. La mayoría de las eventualidades en casa no son necesarias de ir a urgencias, la podemos atender en casa. Y otra gran parte de estas eventualidades sí se pueden atender en urgencias, pero tienes que hacer algo antes de, para que podamos avanzar en una mejor atención. Esto es lo que yo quiero que tú aprendas. Esto es lo que quiero que tú aprendas conmigo, ya que tengo experiencia en este campo. Ahora bien, ¿quién soy yo? Ya me conoces, ya sabes quién soy médico de 17 años de experiencia. Inicialmente de la medicina ejercía mi profesión en el área quirúrgica. Posteriormente decidí ser médico y después especialista. Tengo títulos en salud ocupacional, tengo estudios en salud pública, epidemiología y en auditorías. Y todo esto me ha permitido tener autoridad para poder hablar contigo de estas cosas, de estos temas, que quiero que aprendas, que quiero que lo mantengas en casa. Un golpe, una caída, una cortada, un atoramiento, pequeñas cosas, pequeños detalles que son importantes, que los puedes manejar en casa, con calma, con la preocupación que lo amerita, pero primordialmente es con la calma. Todo con calma se soluciona de la mejor manera, pero sabiéndolo hacer. Así que quiero darte la bienvenida a este curso de primeros auxilios para niños y bebés. Hola, bienvenidos a esta lección. ¿Qué vamos a hablar hoy? De primeros auxilios. Vamos a dar un curso de primeros auxilios para bebés y para niños. Es importante y es necesario saber qué son primeros auxilios. Si buscamos el significado técnico en internet, en un diccionario, en cualquier lugar, vamos a encontrar que son la primera atención que vamos a hacer ante una persona que acaba de tener un accidente o una eventualidad que puede comprometer su vida. Sin embargo, no voy a hablar de este tema, que es bastante complejo. Quiero que sepan que es un primeros auxilios para nuestros niños o para nuestros bebés. Primero que todo, que tenemos que hacer nosotros es, como ya se los recomendé anteriormente, es mantener la calma. Lo primero que tienes que hacer en los primeros auxilios es la reacción ante la eventualidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a actuar de manera calmada y pausada para analizar qué está pasando. Viene nuestro segundo paso a seguir. ¿Cuál es este segundo paso? Verificar y analizar lo que acaba de acontecer para tener presente una cantidad o un tamaño o una magnitud del evento. Y como tercer paso primordial, tomar acción, tomar decisión. Recordemos una cosa, la mayoría de las eventualidades que pasan con nuestros niños simplemente requieren ese acompañamiento. Es decir, o con lo que decimos en muchas ocasiones, consentirlos un ratico. ¿Por qué? Para nuestros niños o para nuestros bebés, cualquier eventualidad que pase, sea caída, sea susto o sea sorpresa, para ellos el accionar de nosotros es su primera atención, es su primer auxilio. Y hay otras eventualidades mayores. Por eso es importante tener estos pasos presentes, para tomar la primera acción, para tomar un análisis, para magnificar las eventualidades y tomar acción.
Obviamente, esto nos permite a nosotros no solamente actuar en la casa y estar tranquilos, sino también tomar la decisión si necesitamos acudir a un servicio de urgencias o una atención personalizada. Hola, bienvenidos a esta lección. Hoy vamos a hablar un complemento importante de los primeros auxilios en niños y en bebés. ¿Y cuál es? Los signos vitales. ¿Qué son los signos vitales y cuáles son? Primordiales tenerlos presentes. Los signos vitales son aquellos indicativos que nos dicen a nosotros que estamos bien, que estamos estables, que estamos con salud. ¿Cuáles son los más comunes? Pulso o frecuencia cardíaca. Respiración, que según si tenemos el dispositivo lo miramos con saturación de oxígeno, pero si no lo tenemos podemos darnos cuenta por la respiración. 3. La tensión arterial. Sin embargo, este signo vital no es importante en la mayoría de los casos de primeros auxilios porque acarrea tomar un tiempo y se necesita mucha práctica para poder tener presente este signo vital. Entonces, ¿cuáles signos vitales vamos a tener presentes en cualquier eventualidad de primeros auxilios? Pulso o frecuencia cardíaca, la respiración. Si no tenemos el saturador de oxígeno o no lo sabemos usar para saber en qué medida está, lo importante es saber cómo está respirando una persona. ¿Ok? Entonces hay que tener presente cuáles son de estos signos, cómo los debemos tomar o en dónde lo podemos tomar. En la mayoría de los casos nos damos cuenta porque hemos aprendido según en la historia y en películas y en videos y en todas partes que se toman en diferentes lugares. Pulso en la mano o en el radio o pulso en el cuello. Sin embargo, en la mayoría de las veces no es fácil de tomar, pero no es imposible. No tenemos que hacer presión fuerte para tener este pulso. Simplemente colocar los dedos sobre la mano, la parte distal de la muñeca, y ahí empezamos a sentir un golpeteo. Ese golpeteo es básico y sencillo y lo podemos contabilizar. En un minuto, ¿cuántos podemos tener? 60 están bien, 80 están bien, 100 están bien. Más de 100, algo está pasando. Más de 120, peligroso. Menos de 60, ponerle atención. Menos de 50, peligroso. Son pulsos que queremos tener presente en nuestros casos. En los niños, en bebés, es normal que el pulso sea más acelerado. El corazón de un bebé es un poquito más acelerado que el de nosotros. Entonces en ellos podemos encontrar pulsos de 100, 110, 120 y está normal. Es un poco difícil si él se mueve muchísimo, pero lo podemos dar cuenta en la reacción del bebé. La respiración, nosotros cómo respiramos, siempre respiramos por la nariz, no por la boca. Si la eventualidad en estos casos, la persona empieza a respirar por la boca y no es capaz de la nariz, algo pasó en el tracto respiratorio superior, en la parte de la nariz, y hay que poner atención, ¿sí? Segundo, ¿cómo sabemos si la persona respira mal? El niño, ¿cómo está respirando mal? O un bebé está respirando mal, se empieza a poner pálido y los labios, como primera medida, se empiezan a poner un poquito morados. ¿Ok? En estos casos lo veremos en otras lecciones, como por ejemplo el atoramiento, el atragantamiento, que lo veremos más adelante, y vamos a ver estas reacciones también, porque empezamos a ver cambios en las facciones de un bebé o de un niño. Sin embargo, tengamos presente que más adelante vamos a hacer una práctica visual de cómo se van a tomar estos signos vitales primordiales. Hay dispositivos muy sencillos de conseguir, como es el pulsoxímetro. Nos mide las dos cosas al mismo tiempo y nos permite estar tranquilos, ya que nos toma la saturación, se sabe si respira bien o mal, y las pulsaciones. Vamos a aprender cómo se toma en un niño y en un bebé. Son diferentes, pero la respuesta es la misma. Hola, bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a hablar sobre las grandes diferencias o principales diferencias que hay en los primeros auxilios de un adulto, de un niño y de un bebé. Es importante tenerlas presentes porque en un adulto siempre vamos a tener consideración que si vamos a prestar primeros auxilios es porque acabó de acontecer una eventualidad bastante compleja que podemos considerar puede estar comprometiendo su vida. Tengamos en cuenta que nosotros los adultos tenemos un grado de conciencia mayor y sabemos y comprendemos qué acaba de pasar. Si nos ocurre a nosotros mismos y si lo observamos nos damos cuenta en el accionar de la persona y su comportamiento y nos toca brindarle su primera atención. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay con un niño? En un niño la gran característica es que con él podemos dialogar, con él podemos analizar, pero también tenemos que consolar, porque un niño ante cualquier eventualidad vamos a encontrar un llanto, en algunos casos inconsolables y en otros casos incontrolables. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de llevar al niño, si está consciente en sus 5 sentidos,
tranquilizarlo y calmarlo para que nos cuente qué pasó y ver cómo se está comportando para poder actuar y poder proseguir con él. ¿Y qué diferencia encontramos en un bebé? La gran diferencia está en los bebés es que ellos no hablan, ellos no nos dicen y ellos no nos comunican de una manera como estamos acostumbrados con una persona adulta o como un niño. Un bebé simplemente va a llorar de forma inconsolable, en forma inalcanzable para él. Y en la mayoría de los casos su primera reacción es el abrazo, el apechiche, el consentir, el sentirse protegido, primordialmente y en la gran mayoría de los casos que sea la mamá la primera persona que lo debe actuar. Porque el vínculo materno nunca se puede reemplazar. Posteriormente viene el vínculo paterno o la persona también que haya tenido o tenga un gran contacto con el bebé. Para analizar en el contexto del bebé, ¿qué tenemos que hacer? Calmarlo, tranquilizarlo, observarlo cómo se comporta mientras él logra controlar su llanto y su desconfort. Una vez controlado podemos analizar su comportamiento. Él nos habla con sus expresiones, él nos habla con sus llantos, él nos habla con su comportamiento. Un niño nos habla cuando se calma y nos cuenta qué siente y cómo se siente. Y un adulto nos dice por completo todo si está completamente estable. Si no está estable, no nos va a contar absolutamente nada. Ya es un caso completamente aparte y obviamente hay que actuar de diferentes maneras. El niño nos comenta y el niño nos dice y nos asegura si está bien o si se siente mal. Si hay que tomar una decisión de actuar e irnos o quedarnos y observar. Un bebé lo podemos observar y lo vemos como lo tenemos el comportamiento. Normalmente el bebé lo tenemos 24 horas, 7 días a la semana y sabemos cómo se comporta nuestro niño. Sabemos cómo analiza él su estado de salud y si su comportamiento es completamente diferente a lo cotidiano, diferente al llanto, diferente al desconfort, es un comportamiento totalmente diferente a lo convencional, hay que actuar inmediatamente. Pero si él se mantiene como siempre ha estado, como siempre ha socializado, como siempre se ha comportado, podemos seguir estando con él, acompañándolo y observándolo. Hola, bienvenidos a esta lección, donde vamos a aprender sobre recomendaciones básicas que vamos a mantener presentes durante todo el curso que vamos a desarrollar. Entonces, tomemos nota si queremos hacerlo o tengamos presente lo siguiente que les voy a decir. Primera recomendación, la primordial y la principal, la que siempre voy a recalcar. ¿Cuál es? Mantener la calma. Si no mantenemos la calma, no pensamos bien y no sabemos qué debemos hacer. Muchas veces actuamos sin pensar y eso es lo peor que podemos hacer. Entonces, mantener la calma siempre nos permite a nosotros estar tranquilos y seguros y analizar qué circunstancia acaba de pasar para tomar una mejor decisión, que es la segunda recomendación. Al analizar y al estar calmados, vamos a tomar unas buenas decisiones porque vamos a pensar, vamos a analizar el contexto, vamos a visualizar de la mejor manera. ¿Ok? Tercera recomendación, actuar y tomar decisiones. ¿Por qué? Al mantener la calma y al analizar todas las circunstancias, vamos a tomar una decisión. Y entre esas decisiones resolvemos si nos quedamos en casa observando y atendiendo a nuestros hijos, a nuestros bebés, o si tenemos la necesidad o la importancia de tener que ir a urgencias. Recordemos, estas recomendaciones y estos cursos nunca van a reemplazar la consulta personalizada, nunca van a reemplazar la consulta presencial con el médico de cabecera, médico de confianza o en su defecto un médico de urgencia. Son recomendaciones que vamos a tener y de repente vamos a evitar algunas consultas que en muchas ocasiones no son necesarias porque simplemente necesitas recomendaciones. La siguiente recomendación que les voy a dar es que si podemos tener a la mano una libreta, tomemos apuntes. No significa que estos cursos se van a perder o se van a borrar, van a estar permanentemente, pero siempre hay unos tips o siempre hay unos momentos claves que podemos mantener presentes. Lo tenemos presentes, lo podemos tener apuntados para tenerlos, analizarlos y estudiarlos, como los que ya les mencioné. Pongan bien grande, mantener la calma. Y recalcaré, mantener la calma. Escríbanlo en mayúscula, resáltenlo, mantener la calma. Al tener esos apuntes vamos a tenerlo presente y vamos a actuar de la mejor manera. Sin embargo, tengamos presente lo siguiente, a pesar de que vamos a estar hablando y vamos a estar teniendo información visual, vamos a tener también información escrita o por diapositivas para que la tengas en primera mano y puedas repasar cualquier circunstancia, cualquier eventualidad que tengas a la mano y que lo tengas en primera línea. Y recalcando en estas recomendaciones, vuelvo y hago énfasis, soy médico, estoy dando consejos, pero no estoy diciendo que vamos a reemplazar la consulta y la atención personal.
Son recomendaciones para tener una mejor atención, para avanzar en una mejor atención o para evitar de pronto una atención que no sea necesaria. Entonces les doy la bienvenida en este curso de primeros auxilios para niños y bebés. Nos vemos en las lecciones siguientes. Hola, en las próximas lecciones vamos a aprender un tema muy importante y que necesito le pongan mucha atención. Se trata sobre heridas y clasificación de las heridas. Cabe recalcar, heridas hay muchísimas y hay una gran cantidad de heridas, pero vamos a hablar sobre las más comunes o las más frecuentes en los niños y en los bebés. Es importante tener presente lo que hemos hablado anteriormente, mantener la calma, analizar para tomar una determinación o una decisión. Entonces los invito a poner atención y mirar los siguientes temas. Hola, bienvenidos a esta lección. Hoy vamos a hablar sobre tipos de heridas. Son eventualidades que se pueden presentar en nuestro hogar en cualquier momento y ante cualquier circunstancia, de la cual nosotros no estamos predispuestos a que pasen y tampoco estamos exentos a que no nos pueda pasar. Lastimosamente en la casa tenemos muchos objetos que son necesarios, pero pueden ser lesivos a nuestros niños, a nuestros bebés, especialmente nuestros bebés que están empezando a gatear o a caminar. ¿Ok? Bueno, vamos a ver unos tipos de heridas típicas o más clásicas en estos casos. Recordemos o tengamos presentes, los tipos de heridas son muchísimos, hay muchísimas clasificaciones, pero las que tenemos que tener presentes para nuestros niños, para nuestros bebés, son estas cuatro que yo acabo de enunciar. ¿Cuáles son? Tipos de heridas superficiales, profundas, penetrantes y perforantes. ¿Qué hace la diferencia en estos tipos de heridas? Primero que todo, las superficiales son heridas que simplemente lastiman, rozan, aruñan nuestra piel. Solamente afectan la piel como tal, o lo que clínicamente llamamos epidermis. Heridas profundas son aquellas que atraviesan nuestra piel, es decir, alcanzan a romper la piel, se alcanza a sangrar, alcanza a ver un poco de profundidad. Sin embargo, tengamos presentes que estos tipos de heridas profundas, algunas no necesitan sutura, ¿ok? Simplemente podemos afrontar con algunas maniobras básicas y sencillas que vamos a aprender también. Recordemos, y haciendo un pequeño paréntesis, con las superficiales nunca se van a tener que hacer suturas. Simplemente, en la mayoría de los casos, limpiar. Y en algunos otros casos, si es un poquito más grande, un poquito más profunda, simplemente proteger o poner una curita. Con las profundas, en algunos casos, se necesitarían. Y son muy contados los casos donde vayamos a necesitar de repente algunos puntos de suturas, pero eso lo define la longitud. Es decir, una pequeña herida de menos de 1 centímetro, la mayoría de las veces no va a necesitar puntos de sutura. Una pequeña herida que tenga más de 1 centímetro, 2, 3 centímetros y se vea un poquito más expuesta y que alcanzó a romper la piel, de repente puede necesitar un puntico de sutura. Entonces en estos casos sí habría que acudir a un centro de atención médico, ¿ok? Recordemos siempre lo que he explicado en muchas ocasiones y lo seguiré repitiendo. Cuando pase cualquier eventualidad con nuestros bebés, con nuestros hijos, siempre mantener 3 cositas. La calma, primordialmente. Segundo, analizar, verificar la magnitud del evento. Tercero, tomar decisión. Esas son las 3 claves. Si estamos calmados y vemos que de pronto la eventualidad no es grave, nos quedamos en casa. Si vemos que la eventualidad es un poquito grave o nos preocupa más de la cuenta o ya nos invade muchísimo la duda, vale la pena y les recomiendo acudir al centro médico de atención, ¿ok? Siguiente herida, penetrante. Son heridas que logran atravesar la piel. Debajo de nuestra piel, de la epidermis, encontramos una capa de tejido que le llamamos tejido celular subcutáneo y que nosotros lo reconocemos como grasa. Las bolitas de grasas amarillas que salen, logra penetrar la piel y logra atravesar también esa capita de grasita y nos puede lesionar hasta los músculos. Son heridas bastante penetrantes. Hay unas que son más profundas que otras, y hay otras que no son tan profundas. Un ejemplo que se vemos aquí en la presentación habla sobre heridas en la cavidad oral o en la boca o en el abdomen. Es decir, una herida en la boca podemos encontrar ¿cuál? Que lastime nuestras mejillas y nos perfora por completo.
el estómago, pues que puede llegar a la parte visceral y pueden exponerse en algunas de nuestras partes viscerales, pero ya son heridas bastante profundas. No lleguemos allá, lleguemos a que simplemente atraviesa la piel, atraviesa el tejido celular subcutáneo, es decir, la grasita, y alcanza a lastimar los músculos. Entonces, en ese tipo de herida siempre se va a recomendar mejor acudir al centro médico, centro de atención clínico, para que profesionales en la salud, colegas médicos, tomen la mejor decisión ante este tipo de heridas, ¿ok? Eso en cuanto a las penetrantes. Y las perforantes, una diferencia grande entre estas, ¿cuál es? La penetrante simplemente rompe una parte de la piel, pero no a la parte posterior, es decir, la parte de atrás o la espalda. La perforante es aquellas que atraviesan por completo, de extremo a extremo. Ejemplo, ingresa al abdomen y sale por la espalda. Eso ya sería un caso bastante preocupante, bastante peligroso, bastante confuso, bastante traumático. Ante una herida perforante, es decir, que atraviese extremo a extremo, es mejor ir al centro médico clínico de atención. Si llegado el caso, esta herida de característica perforante puede ser un alicate, un tenedor, un cuchillo de caza, y está este elemento todavía incrustado de extremo a extremo, es mejor acudir al centro de urgencias quieto, es decir, con el objeto todavía puesto. ¿Por qué? Estos objetos puestos que atraviesan de extremo a extremo en un caso de un accidente, en la mayoría de los casos nos ayudan a controlar un sangrado mayor y ayuda a controlar y salvar la vida en un caso de una emergencia. Entonces nunca lo retiremos, ¿ok? Dejamos quieticos. ¿Qué debemos hacer ante una herida? Especialmente aquellas que son superficiales, ¿sí? O aquellas que alcanzan a ser un poquito profundas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es limpiar, lavar la herida con abundante líquido. Hay botequines en casa, en ellos podemos guardar solución salina o suero. Podemos guardar agua estéril, nos sirve bastante. El agua estéril, la solución salina, nos va a ayudar muchísimo para limpiar estos tipos de heridas, o en su defecto tenemos agua hervida o agua filtrada, que en cierta medida es un agua pues bastante purificada, ¿ok? Si llegado el caso no disponemos de este tipo de agua o se nos acaba esta agua, podemos utilizar ya en última medida el agua directamente de la llave. Es importante limpiarla. ¿Qué debemos pasar después de la limpieza? Con una gasita o un pañito limpio, hacer presión en ella, limpiar la herida. ¿Para qué? Para poder visualizarla y poder tomar la determinación si hay la necesidad de acudir a un centro clínico o lo podemos manejar en casa. ¿Cómo lo manejaríamos en casa si nos damos cuenta que es pequeña y que realmente no es profunda y que realmente no lo van a suturar? Con una gasita, haciendo presión, como vemos en la imagen, en la segunda imagen de la derecha, podemos darnos cuenta que está colocando los deditos sobre una gasita, haciendo presión. Esa presión controla el sangrado y posteriormente con un esparadrapo o preferiblemente con cinta micropore, esa gasita la va a sostener y va a ayudar a mantenerla en perfectas condiciones, ¿ok? Vemos también el uso de cremitas o ungüentos. Estas cremas o ungüentos solamente la usamos si de repente es una herida un poquito larga, un poquito profunda, queremos prevenir un proceso infeccioso. ¿Cuándo podemos prevenir un proceso infeccioso? Si la herida fue ocasionada por un objeto que estaba sucio, tierra, mugre, comida o alguna cosita que esté sucio y que sea un contaminante adicional. Entonces simplemente lo que hacemos es aplicarle un poquitico de la crema que tenga un contenido antibiótico. No necesita dosificación, simplemente es aplicarla y posteriormente procedemos a cubrirla, ¿ok? Si no es necesario, evitamos entonces el uso de este ungüento. El ungüento o las cremas antibióticas o desinfectantes nos pueden ayudar a prevenir precisamente a que se presenten procesos infecciosos en la piel, si es el caso. Muchas veces no la necesitamos, pero es una acción que no estaría mal si la queremos hacer, estaría muy bien hacerla también. ¿Qué no debemos hacer ante una herida, sea cual sea la herida? Primero, no chupar la herida con nuestra boca o no dejar que nuestros niños
nuestros bebés, pues aunque de por sí los bebés nunca lo van a hacer, los niños chupen la herida, o nosotros chupar la herida o limpiarla con la boca. Recordemos que en nuestra boca hay un alto contenido de bacterias, de microorganismos, de mugre. Recordemos que nosotros comemos constantemente, hablamos constantemente y hay proliferación constante de bacterias que siempre están ahí. Entonces, en vez de ayudarnos, pueden llegar a empeorar estos procesos de cicatrización y prevención de infecciones potenciales. ¿Ok? ¿Qué otra eventualidad no se deben de hacer ante cualquier tipo de herida? Cubrirla con demasiado vendaje, ponerle una gasita, ponerle un trapo limpio, ponerle un vendaje de algodón, ponerle una bolita de algodón y luego ponerle un vendaje. Entre más cosas coloquemos encima, vamos a hacer un bulto bastante grande. Yo siempre recomiendo que ante cualquier herida, lo mejor que ellas deben de hacer es que respiren. Hago la aclaración, las heridas no respiran. Hago referencia a la ventilación. Cuando tiene ventilación, estos tipos de heridas van a cicatrizar muchísimo más rápido y el proceso de cicatrización va a ser muchísimo mejor que cuando la cubrimos tanto. Al cubrirla tanto, el proceso de cicatrización va a ser lento. Como somos en una parte de la piel y somos personas, todos los seres humanos, sean bebés, sean niños, seamos adultos, sudamos. En la parte de la herida también hay glándulas sudoríparas y también va a sudar y se va a poner más húmeda esa zona. Entonces, al cubrirla con muchísimos elementos, vamos a propiciar a que aumente, crezca el sudor, aumente la humedad y proliferen los procesos infecciosos. Entonces, con una simple gasita, 2, 3 capitas de gasita nomás, la cinta microporo o una sola capa de vendaje y la cinta, más que suficiente porque permite una correcta ventilación y un proceso de cicatrización adecuado. ¿Qué no debemos volver a hacer o no hacer en ninguna circunstancia? Un torniquete. El torniquete, que es la figura en dibujo, donde se ven que están haciendo presión y haciendo como una especie de tuerca, es lo último que pronto se recomendaría, y realmente eso, si de repente la distancia a recorrer con la persona, el niño, el bebé que tenga una herida grande es muy larga ante un centro médico de atención como para detener un sangrado bastante fuerte. Pero lo ideal es no hacerlo, ya que el torniquete en la gran mayoría de los casos, en vez de favorecer, desfavorece al miembro. Entonces, ante la herida sangrante, que de repente no necesita el torniquete, al hacer el torniquete somos propensos a ocasionarle una pérdida de la extremidad a nuestro niño o a nuestro bebé. Entonces, no hagamos torniquetes. Si colocamos un vendaje, no lo apretemos demasiado. Si lo apretamos demasiado, se va a inflamar las manos, va a cortar la circulación y al cortar la circulación vamos a hacer algo propenso parecido al torniquete. Es decir, el miembro, la extremidad puede entrar en un proceso de hipoxia, un proceso de isquemia, es decir, poco oxígeno, pocos nutrientes, empieza a morir lentamente. ¿Ok? Y por último, recomendaciones que de pronto es frecuente: no envolver el miembro o la extremidad con la herida en bolsas. La bolsa no va a ayudar. La bolsa lo único que va a hacer es aumentar temperaturas, aumentar la proliferación de bacterias y va a ser más peligroso. Entonces, no envolver con plástico, absolutamente en nada, en ninguna parte. Está completamente contraindicado. Hasta aquí esta lección. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección.